Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el origen y el nacimiento de la filosofía. Ya el filósofo Karl Jasper, alemán, nos decía que hay dos momentos importantes para abordar el tema del origen, y el otro punto es el nacimiento de la filosofía. El origen de la filosofía parte cuando tú haces filosofía. Es allí donde Karl Jasper nos dice: comienza para ti. Ese es el origen, cuando tú comienzas a hacerte las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Un poco como dice la poesía. O ¿qué pasa después de la muerte? ¿No? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la vida? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe algo y no la nada? Cuando nos hacemos esas preguntas finales, liminales, ahí en el límite de todo lo que se nos presenta como realidad, nos dice Karl Jasper que ese es el origen de la filosofía, que nace en ese momento que nos hacemos esas preguntas. Y el nacimiento de la filosofía hace referencia a cuando aparece desde la parte histórica. Y aquí dentro de Occidente, la filosofía, porque algunos estudiosos dicen que la filosofía solo se puede hablar desde Occidente, ¿no? Cuando nace a mediados del siglo IV, del siglo V antes de Cristo en Grecia. Pero también no podemos olvidar las filosofías orientales y las filosofías ancestrales, que tienen un carácter también importante de la construcción de la sabiduría global, que actualmente se está reivindicando, se está poniendo el tema encima de la mesa de darle valor también a esas otras filosofías. Bueno, ¿y cómo nace la filosofía? Tradicionalmente hablamos de la etapa de los presocráticos. Más o menos en el siglo IV o V nace con Tales de Mileto. Es un filósofo griego que es de Mileto y que arranca con la reflexión de hacer una división, de abrir una frontera entre la explicación que se daba a los orígenes del universo a través de la mitología, y él comienza a pensarse cómo dar respuesta al origen del cosmos, pero a través de la razón. Y analiza minuciosamente qué elemento básico constituye la totalidad de lo que él observaba como naturaleza. Es allí, buscando ese origen, lo que ellos denominan ese arjé, era la manera de alejarse de la respuesta mitológica que daban algunos textos como la Ilíada de Homero. Es Tales el primero que comienza a reflexionar ese camino utilizando la razón. Ubica como primer elemento el agua. Y ahí tenemos varios presocráticos que han pasado a la historia, como Heráclito, Parménides y Pitágoras. Voy a resaltar esos tres. Heráclito de Éfeso nos dice que el origen de toda la realidad, de todo el cosmos, es el devenir, el cambio constante. Nada es totalmente ni nada deja de serlo para siempre. Es un constante fluir en la realidad, del ser al no ser. Y esta imagen él la representa como la llama del fuego, ¿no? Todo es como el fuego que está en constante movimiento. Y presentaba una alegoría bastante práctica, y era que no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas de un río. Esto nos lo dice Heráclito. Si tú entras a un río, ya el agua que corre y te está ahí tocando ya es diferente cada segundo, y cuando sales, pues ese agua ya ha sido totalmente renovada por la corriente del río. Por lo cual nunca nos bañamos dos veces con la misma agua en un río. Y esto él le permitía representar esa dinámica de la contingencia de la realidad que podíamos nosotros observar. También aparecía otro que era Parménides, y Parménides de Elea nos dice que lo que permanece siempre en toda la realidad del cosmos es el ser, y el ser como tal es la fuente de toda la realidad, y este ser es inamovible, es inmóvil.
porque si cambiara ya dejaría de ser. Entonces Parménides nos plantea una visión contraria a la de Heráclito, y siempre en los estudios históricos de la filosofía los ponen como en un ring ahí a darse unos golpes filosóficos a ver quién tiene la razón. Y hay otro grupo muy importante que son los pitagóricos. Pitágoras aparece y reúne alrededor de sí un grupo de personas, se alejan como una especie de monjes, y ellos comienzan a analizar, teniendo ya el background de las otras propuestas de los filósofos que se denominan históricamente en la actualidad presocráticos, porque aparecen antes de Sócrates, y dicen que la base de la realidad son los números, que los números le permiten a través de sus ecuaciones identificar lo real. Y hay algo muy importante: es Pitágoras el primero que define la profesión del filósofo. Él es el primero en utilizar la palabra filósofo para denominar este grupo de personas que están utilizando la razón para hacerse las preguntas sobre el origen de la naturaleza. Y la palabra filósofo está constituida por dos partes. Una primera que es filos y otra sofos. Filo, el amor, el enamoramiento, esa atracción por el sofos. ¿Y qué es el sofos? El conocimiento. Ya en tiempos de Pitágoras, Sofos era el sabio, el que creía poseer toda la sabiduría. Pero Pitágoras, al unir sofos con sofía, filosofía, le quita esa prepotencia del sofos. Ya no es el que posee la sabiduría, sino que el filósofo es el que tiene esa atracción, es el que va detrás del conocimiento, que cuando cree tenerlo, vuelve otra vez a entrar en tensión en seguir conociendo, porque el filósofo no es el que posee totalmente la sabiduría, no es un sofos. El filósofo es el que está siempre motivado por aprender, siempre está con esa curiosidad, con ese asombro en búsqueda del conocimiento. Bueno, con esto termino este pequeño conversatorio sobre el origen y el nacimiento de la filosofía, y espero verlos en otro video del canal. Hasta pronto.